hija de este narcotraficante que hoy ha sido condenado, ha lanzado una marca de ropa, El Chapo. Lo hizo en la ciudad mexicana de Guadalajara, en una feria de moda. La polémica línea cuenta con varios modelos de camisas, sombreros, blue jeans y otras excéntricas prendas. La marca lleva como nombre 701, la posición que tuvo alguna vez este poderoso narco en la lista de Forbes de las personas más ricas del planeta. Esta noticia recuerda al hijo de otro conocido narcotraficante, el abatido Pablo Escobar, de Colombia, líder del cartel de Medellín. En 2012, Juan Pablo Escobar Henao, hoy conocido como Sebastián Marroquín, ya había comenzado a comercializar una línea de moda alusiva a su padre. Lo hizo en Argentina, donde se exilió, y no en Colombia, por respeto a las víctimas del sanguinario criminal, según había contado entonces en alguna entrevista. El joven, desvinculado de las actividades ilícitas de Escobar, incluso emitía para sus clientes certificados de autenticidad de cada prenda. En esta parte del programa quiero saludar a Osvaldo Zavala, él es profesor de literatura y cultura latinoamericana en The College of Staten Island. Es autor de Los carteles no existen, un libro sobre el narcotráfico y la cultura en México. Señor Zavala, bienvenido, buena tarde para usted. Gracias a ti por la invitación. No, gracias por estar aquí. ¿Por qué todo lo relativo a lo que tiene que ver con el mundo de los narcos ejerce esa especie de fascinación entre la gente? Pues mira, lo que pasa es que esto que llamamos narcocultura es el resultado de muchas décadas, desde más o menos los 70s en México en adelante, de un discurso oficial que fue permeando en México y antes en Colombia, y que nos fue explicando pues que estos supuestos traficantes tienen enorme poder, que pueden desafiar al Estado, que pueden incluso suplantar al Estado, financiando, por ejemplo, en las comunidades más pobres, pues escuelas, iglesias, y pues, digamos, ocupar el lugar que el Estado ha abdicado, que ha renunciado, sobre todo en las zonas más marginales del país, como en el caso nuestro, pues en Sinaloa, en Chihuahua, en Tamaulipas. Entonces, si uno sigue la línea histórica de ese discurso oficial y descubres que durante décadas se ha insistido en esto por parte de nuestras autoridades y de las estadounidenses también, pues es normal que a partir de ahí pues muchísimos escritores, cineastas, músicos empiecen a reproducir una y otra vez ese discurso. Y entonces pues la gente que recibe estos discursos, esta narcocultura, pues empieza a aceptarlo como una realidad y se convierte para ellos en la realidad. Entonces, espontáneamente la gente se relaciona con estos productos, con las narconovelas, con las series como Narcos de Netflix, los narcocorridos tan famosos aquí en México. Y esto produce, pues, que aquello que es una imaginación en realidad de origen oficial se convierta para mucha gente en la realidad. Claro, pero los narcos, los señores de la droga, como queramos llamarlos, los capitanes del crimen, representan finalmente, Osvaldo, los antivalores. ¿Por qué alguien puede querer llevar una franela del Chapo o de Pablo Escobar? Pues mira, son los antivalores en el sentido en el que, de nuevo, este discurso oficial nos moraliza el tráfico de drogas. No debemos olvidar que si hablamos de esto es porque hay una política prohibicionista que no solo nos dice que no debemos consumir drogas, sino que además le pone una carga moral y ética al consumo de drogas. Entonces, cuando la gente observa que estos traficantes desafían esa prohibición y encima empiezan, como en el caso de muchos de los traficantes, creo que también fue el caso de Pablo Escobar en Medellín, empieza a permear, es parte de ese dinero entre las comunidades más pobres, pues la gente también celebra ese desafío, entre comillas, y lo digo entre comillas porque, como sabemos, pues los traficantes no tienen en realidad ese poder que se nos dice que tienen. Y la prueba de ello, pues, es que hoy, este miércoles, el Chapo Guzmán está siendo sentenciado a prisión de por vida, sin ningún poder para evitarlo, y pues que nos muestra una y otra vez que los traficantes están siempre sometidos por el poder oficial. Claro, entiendo, ¿no? Además, la parte moral, la negativa o lo que el discurso permea en relaciones, malo consumir drogas, traficar, etcétera. Pero es que, paralelo
a lo que es este tráfico, ha venido también construyéndose una cultura del crimen, es decir, asesinatos de personas, bombas colocadas en centros donde hay una gran multitud, sin que importe la vida de los seres humanos, ¿no? Digamos que ya no se trata de tráfico y consumo solamente, pero pareciera que en el imaginario popular, el Chapo o Pablo Escobar es percibido como un superhéroe, como Batman o como Superman, por ejemplo. Sí, y eso es tal vez la parte más peligrosa y al mismo tiempo más inquietante de este discurso, porque pues vende, ¿no?, esta imagen de que el traficante todo lo puede en una sociedad tan empobrecida, tan corrupta como la mexicana, en una sociedad donde pues el crimen organizado opera siempre a la sombra, pero siempre también bajo el control de esas mismas instituciones corruptas, las policías, el ejército. Entonces, si de pronto uno acepta ese discurso oficial y se imagina que gente como el Chapo Guzmán o el Mayo Zambada, que todavía continúa evadiendo a la justicia, o traficantes de antaño, ¿no?, como Rafael Caro Quintero o Miguel Ángel Félix Gallardo, que protagonizan esta serie nueva de Netflix, Narcos México, pues uno empieza a suponer, ¿no?, que estos hombres son, sí, algún tipo de antihéroe que en este desvencijado orden social pueden suponer un tipo de libertad, ¿no? Es decir, que el traficante, a pesar de su pobreza, a pesar de su precariedad, alcanza a vivir la vida que solo la gente millonaria en México puede tener, ¿no? Es decir, una vida de jet set, rodeado de mujeres, de objetos, de lujo, de viajes internacionales. Entonces, esa es tal vez, digamos, la parte más sombría de este relato, porque es el relato del neoliberalismo finalmente, ¿no? El traficante nos ofrece, aunque sea de una manera perversa, esta lógica de aspiracionismo, donde el sujeto consumidor que observa las narconovelas o que escucha los narcocorridos cree que eso podría estar a su alcance si tan solo pudiera convertirse en un traficante. Mm. Osvaldo, por otra parte, ¿qué tendría que hacer el Estado? ¿O en qué ha fallado el Estado para que alguien quiera llevar, por ejemplo, esa franela del Chapo Guzmán, en lugar de llevar una con la imagen del general Naranjo, por ejemplo, que fue calificado en su momento como el mejor policía del mundo? Pues mira, yo creo que parte de esa respuesta ya fue articulada por algunos miembros de la prensa y de la clase intelectual en Colombia. Yo recuerdo el trabajo, por ejemplo, de Germán Castro Caicedo, Nuestra Guerra Ajena. Me parece que es un libro importante y que invita a una reflexión que apenas se está haciendo, me parece, en México, que es pensar que este discurso que impera entre nosotros sobre traficantes malos y policías buenos y la comunidad empobrecida en medio es el resultado de una larga historia de la agenda de seguridad nacional estadounidense. Entonces yo creo que en parte la consigna que ha tratado de emprender el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha centrado en distanciarse del discurso de seguridad nacional estadounidense. Como tú sabes, cuando llegó a la presidencia, pues de inmediato anunció el fin de la guerra contra el narco, del programa de militarización contra el narco, y trató de proponer la idea de que el tráfico de drogas fuese entendido ya no como una amenaza de seguridad nacional, sino como un problema de salud pública. Al mismo tiempo, pues se está tratando de hacer un proceso de descriminalización del uso de drogas, sobre todo de marihuana, que además pues ya está ocurriendo en Estados Unidos, como sabemos, ¿no? En California, en Colorado, en varios estados, y con una industria que además pues genera por alrededor de, creo que la cifra actual es 19 mil millones de dólares, que es, por cierto, superior a la cifra que se le imputó al Chapo en el juicio. Entonces yo creo que nuestra agenda pendiente es distanciarnos de esa narrativa, de la narrativa de la seguridad nacional, y proponer nuestra propia forma de comprender estos fenómenos que no nos lleve a la militarización y a la violenta criminalización de la pobreza. Claro, mientras todo esto ocurre, la narcocultura seguirá formando parte de nuestra cotidianidad. Sí, porque hay una inercia de objetos culturales que se siguen produciendo, a pesar de que sabemos lo peligroso que es, y del agotamiento además entre muchos de la clase intelectual y del periodismo en México, que estamos observando pues que esas narrativas son mitificantes, que no corresponden a la realidad,
y que mientras, pues sí, como la serie Netflix, pues nos vende estos traficantes que desafían a las policías, que toman el control de territorios, pues ahí tenemos hoy al Chapo Guzmán, que ni siquiera puede abrazar a su esposa, ¿no? El gran criminal que según el New York Times controlaba el tráfico de drogas en 53 países del mundo, imagínate. De pronto está sentenciado de por vida en prisión y sin ningún recurso de amparo. Entonces, a mí me parece muy interesante notar cómo esta lógica, este discurso que empieza en las instituciones oficiales, cobra su propia inercia y su propia vida. Entonces, siguen apareciendo estos objetos porque la gente los consume. Tal vez en algún punto, cuando ese agotamiento sea todavía más claro, veremos por fin, digamos, el fin de esta época de la narcocultura y veremos pues que detrás de ella no había más que palabras, discursos, falsas noticias ahora en la era de fake news, y veremos sobre todo que nuestro Estado, en el caso mexicano y el estadounidense, pues eran los verdaderos conductores de mucha de esa criminalidad, del lavado de dinero, de los circuitos donde avanza el dinero sucio por todo el planeta. Pues ojalá y nos toque ver el final de la narcocultura. Gracias a Osvaldo Zavala, gracias por estar con nosotros. Queríamos tener una arista distinta de lo que ha sido la noticia del día, que es la sentencia del Chapo Guzmán. Gracias, Osvaldo, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a tu público.